10, versículo 46. El miércoles pasado empezamos con esta serie de la fe y vamos a dar lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Levanta la mano al cielo y decí conmigo: hoy quiero recibir fe para recibir mi milagro. Amén. Y dale un fuerte aplauso al Señor. Podés tomar asiento. El miércoles pasado arrancamos una serie de la fe donde estuvimos hablando cómo trabaja el enemigo en la mente para que vos no puedas desarrollar el principio de la fe en nuestra vida. Ya lo vamos a ir subiendo a las redes sociales. Siempre les decimos a ustedes que puedan compartir para que muchos de aquellos que se conectan a través de las redes sociales puedan recibir también la palabra de Dios. Si lo pueden bajar un poquito, la música está muy fuerte aquí. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es conocer el mundo espiritual. Si bien nosotros vivimos en un mundo natural, todos los que estamos aquí estamos conectados con ese mundo espiritual. La mayoría de nosotros sabe que en ese mundo espiritual, primeramente, el que gobierna el universo, el que tiene el poder, el que tiene todo el poder sobre lo creado, natural y espiritual, es Dios. Pero también, del otro lado, hay un mundo espiritual que corresponde al reino de las tinieblas, que se contrapone y va a ejercer en su poder para que el pueblo de Dios no avance y la pase mal. Cuando nosotros empezamos a conocer ese mundo espiritual, cómo se mueve en nuestra vida, cómo se mueve en la casa, cómo se mueve en una iglesia, en un barrio. Yo no sé si ustedes han podido discernir ese mundo espiritual. Hay barrios que se siente la presencia del Señor. O hay barrios en sectores donde las personas son mucho más tranquilas, hay un mayor grado de espiritualidad con respecto a Dios, pero hay parte del mismo barrio que está tomado por el enemigo, donde allí vive gente, donde tal vez tiene depresión, angustia, se reiteran muy probablemente situaciones de muertes, de violencias, sectores donde las drogas, la delincuencia, el alcoholismo ha tomado todo ese lugar. Y vos que sos una persona de Dios, muchas veces evitás esos lugares. Nosotros los podemos evitar, pero hay uno que no quiere evitar esos lugares, que se llama Jesucristo. Él siempre, cuando estuvo aquí en la tierra, iba a esos lugares para llevar las nuevas buenas, para llevar la luz, para llevar una oportunidad de salvación y de sanidad para todas esas personas. Por eso es importante conocer las atmósferas espirituales. Y cuando nosotros hablamos de la fe, debemos entender, queridos hermanos, que la fe siempre produce algo en nuestra vida. Por eso en esta serie
donde nosotros vamos a ir a través de la luz de la palabra, a ir analizando principio para que la iglesia lo ponga por obra, nosotros podamos conectarnos con los principios y las promesas de Dios que produce la fe. Y siempre los milagros se van a mover donde está el Señor. Nunca van a suceder milagros, queridos hermanos, si Cristo no se mueve por esos lugares. Por eso yo te decía recién que es muy importante que la iglesia de Cristo en este año 2024 se empiece a mover en la unción del Espíritu, que Cristo vaya en nosotros, o que un grupo de hermanos se movilicen a aquellos lugares negativos, a aquellos lugares de opresión, aquellos lugares donde el diablo ha tomado para sí personalidades, mentes, una atmósfera negativa, para que nosotros podamos llevar el mensaje de salvación y el mensaje de libertad que ha traído Cristo a la humanidad. Ahora bien, si nosotros anhelamos, queridos hermanos, que sucedan milagros, los milagros siempre que vienen de Dios, los que vienen del cielo, siempre se van a hacer presentes cuando Cristo esté presente en ese lugar. Por eso si vos necesitas un milagro en tu casa, a ver, ¿cuántos necesitan un milagro en su casa? A ver, levante. Un milagro en su cuerpo. Lo primero que vos tenés que invitar todos los días es que el Señor se mueva por tu casa. Que el Señor se mueva en esta iglesia. Vamos, levanta la mano al cielo, decí conmigo, confesalo en fe, decí, el Señor se debe mover en esta iglesia. Nosotros acá ministramos la palabra de Dios, queridos hermanos, nuestros hermanos de la adoración, de la alabanza, ministran en todo lo que nosotros podemos dar para adorarle al Rey. Pero si Cristo no está en este lugar, si nosotros no invocamos a través de la fe, si no creemos que el Señor hoy está en este lugar, no va a suceder ningún milagro. Por eso el actor principal de esta reunión es el Señor, es Cristo. Y yo quiero que a través de la fe tú ya lo empieces a ver que se está moviendo. A lo mejor está sentadito en esa silla, a lo mejor está allí entre medio de estos hermanos, al lado del pastor. Hay muchos que me han dicho, pastor, yo he visto al Señor detrás de usted cuando está predicando. El Señor está en este lugar. Y eso como nosotros lo tenemos que empezar a realizar en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro barrio, a través de la fe. Cuando aún más personas, cuando más presencia de Cristo hay en un lugar, cuando Cristo se hace tajante, literal, lo podemos sentir. Hay hermanos que empiezan a ver a Cristo a través de las visiones. Dios abre sobrenaturalmente, empezamos a ver visiones. Más cuanto más presencia de Cristo hay en el lugar, que pueda ser tu casa, tu iglesia, tu barrio, mayor posibilidades de milagro existen. Hermano, vos no necesitas ir a la difunta Correa, al gauchito Gil, encima es Gil el otro, aleluya. No necesitas ir a la Virgencita de Guadalupe, la del Chayado, a hacer una promesa. Lo único que necesitas es estar en un lugar donde se mueve Dios. Porque donde se movía el Señor, Él iba a un lugar y se movían los milagros. Él cruzaba, se subía a una barca, cruzaba el mar y producía otras sanidades y otro milagro. Donde está Cristo siempre hay posibilidad de milagros. Por eso cuando la iglesia salga a la calle, a aquellos lugares donde nadie va, aquellos lugares donde hay necesidades, aquellos lugares donde hay enfermedad, a los hospitales, a la psiquiatría, y si vos vas con Cristo y vos vivís en Cristo, esa gente se puede conectar con el milagro que necesita. Por eso lo primero que nosotros debemos entender que la fe que produce milagros es tener al Señor, movernos en esos lugares donde está Él. Pero ¿cómo debo conectarme, queridos hermanos, a través de los milagros?
Lo primero que hemos aclarado, Cristo tiene que estar ahí. Y lo segundo, que eso sí ya viene de vos con ayuda del Espíritu Santo, que es empezar a vivir en la fe. Empezar a creer las promesas del Señor. Ahora bien, todos nosotros, queridos hermanos, tenemos distintos niveles de fe. No es la misma fe la que puede tener el que está sentado al lado tuyo o con el que está al lado de atrás, porque nuestro nivel de fe va a ser según el nivel del milagro. Si vos sos una persona que cada día alimentas tu fe, vos vas a tener más posibilidades de poder vivir milagros sobrenaturales de parte de Dios. Por eso nosotros tenemos que empezar a ejercitar la fe a través de la ayuda de Dios y a través del Espíritu Santo. ¿Cómo viene la fe para los que anotan? Vamos al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo nosotros podemos hacer para empezar a llenarnos de fe, a crecer en la fe? En Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que tocale una oreja al que tenés al lado o metele el dedo en el oído, aleluya. Si encontrás un poquito de cera ahí, hacele un favor, aleluya. Queridos hermanos, lo primero que tenemos que aprender para que Dios pueda traer la fe a nuestro corazón es el oír, el oír y el oír y el oír y el oír la palabra del Señor. Si nosotros no prestamos atención, si no dejamos que el Espíritu Santo nos hable al Espíritu, nos hable al corazón, queridos hermanos, nunca vamos a alcanzar fe. Una de las cosas que nosotros hicimos cuando nos convertimos al Señor, teníamos un anhelo, una desesperación por ir a las reuniones. Por eso nosotros empezamos a congregar los días martes, íbamos los días jueves, y como nos quedábamos con hambre, íbamos los domingos a la mañana, y si podíamos, íbamos también el domingo a la tarde. ¡Qué loco que están estos pastores! No nos conformábamos con escuchar a la mañana y nos íbamos con nuestro pastor a San Juan a acompañarlo. Y qué hermoso. Y el oír, tal vez era la misma palabra, pero para cada pueblo y el Espíritu Santo tiene mensaje distinto. Y nos llenamos de la fe y nos llenamos por el oír y el oír y el oír y el oír. Y seguir oyendo es una acción de un principio de repetición. Porque Dios tiene que repetirnos y tiene que engendrar, sembrar la palabra de Dios en el corazón. Por eso las personas que les cuesta congregar, los que les cuesta escuchar la palabra de Dios, son las personas que nunca avanzan. Agarrarle la mano al que tenés al lado y decirle, tenés que congregarte más, aleluya. El diablo te va a decir, no, pero no vayas tanto a la iglesia. ¿Para qué vas a ir el lunes al discipulado? ¿Para qué vas a ir, fanático, el miércoles vas a ir? Otra vez el domingo. ¿Por qué te crees vos cuando tenés listo para venir a la iglesia? Te llega tu suegra, te llega tu hermano, te llenan de factura, te llevan la coca cero, vengo a tomar unos mates y el diablo ahí se porta bondadoso. Justo te vas a ir a la iglesia y mirá las arqueadas que te traigo ahora. Y vos decís, y bueno, me quedo. Levanta la mano al cielo y decís conmigo, le voy a cerrar la puerta al diablo que no quiere que yo escuche la palabra del Señor. Porque la única manera, queridos hermanos, que nosotros podemos obtener la fe es escuchando. Escuchar. El diablo no quiere que vos tengas fe. Él no quiere que vengas a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. Él va a tapar los oídos espirituales para que tu fe no se despierte, para que tu fe no se desarrolle. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sable y tiembla cuando se levanta un pueblo de fe.
Cuando hay una persona en un barrio que dice, este barrio yo lo empiezo a ver para Cristo. Yo veo esta vecina entrando a los pies del Señor. Yo veo esos jóvenes que están en las drogas, que se acercan a Cristo. Porque cuando hay una persona de fe, el diablo tiembla. Por eso el diablo, ¿qué es lo que hace? Te quiere adormecer a vos. Te quiere mentir. Te quiere sacar de la iglesia, te pone unos tapones de cera y unos algodones para que vos no escuches a Dios. El diablo, hermanos, empieza a temblar, el diablo empieza a caer del cielo, se queda sin recursos, se queda sin poder, se queda sin planes cuando el pueblo de Dios comienza a funcionar en la fe. Porque el diablo sabe que donde hay fe, se manifiesta el poder de Dios. Hermano, ¿cuántos están convencidos en esta noche que Dios puede hacer milagros en este lugar? Yo estoy convencido. Y vos sabés que hay gente que necesita milagros. Hay hermanos nuestros, hay familias que necesitan, hay vecinos que necesitan. El diablo sabe cuando el pueblo de Dios empieza a transitar en el poder de la fe, queridos hermanos, se empieza a manifestar y empieza a producir Dios milagros. Por eso hoy no vemos muchos milagros, queridos hermanos, porque el diablo ha puesto otro mensaje dentro de las iglesias. Pero el Espíritu Santo, yo creo, yo lo siento, lo percibo en el mundo espiritual, que aquí en este lugar está despertando a mujeres, está despertando a jóvenes, está despertando a varones, queridos hermanos, que vayan por esos milagros a través del poder sobrenatural de la fe. Pero para eso debo oír y oír. Cuando nosotros empezamos a oír la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a inyectar con el poder de la fe en tu mundo y en tu vida espiritual. Empezás a sentirte como infladito. Empezás a creer lo que antes vos no creías. Antes vos tu vocabulario, tu palabra, lo que salía de tu boca siempre decía, yo no lo voy a alcanzar, esto es imposible para mí. Pero cuando Dios empieza a través de la palabra que nosotros oímos y oímos, nos va inyectando en cada reunión que sí podemos, que todo lo podemos en Cristo Jesús, porque Él es la fortaleza, porque Él es el vencedor. Inyecta fe en tu vida. Así que decirle, amarrearlo al que tenés al lado, decirle, déjate poner la inyección del Señor en esta tarde. Aleluya. Dios hace que nosotros empecemos a creer y hace con esa inyección divina que nosotros podamos decir, es posible un milagro para mi vida. Por eso, hermano, lo primero que yo quiero hablarte en esta noche, si vos estás en este lugar y estás con problemas, si vos estás enfermo, yo te estoy predicando que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, aquel que se levantó de la tumba, venció la muerte, fue a los infiernos, le arrebató la llave al maligno y hoy está a la derecha del Padre, es el autor y el creador de los milagros. Y si vos has venido en esta noche a buscar tu milagro, tenés que dejarte conectar con Él. Yo aplaudiría más fuerte, queridos hermanos. ¡Aleluya! Esto es una guerra de palabras. Vos oís y el Señor está impartiendo, está inyectando. Pero el diablo no se queda callado. Mañana vos vas a tu casa y te va a empezar a hablar a la mente y vas a decir, no podés. Vos decís, por la fe yo voy a comprarme un terreno, por la fe yo voy a salir de esta enfermedad, y al otro día va al médico, vos te dice, se ve mal esto, ¿eh? Y yo empiezo adentro mío, te reprendo, diablo maldito. Y la doctora Cabú me dice, ¿qué está diciendo usted? La doctora Cabú es la que me toca a mí, es la que me hace. No, estoy orando. Aleluya, tócala, Señor. Es una guerra de palabras. Queridos hermanos,
Cuando el diablo te empiece a soltar palabras de maldiciones para tu vida, para confundirte, vos tenés que hacer lo que hizo Jesús en el desierto. El diablo decía truco, el Señor le decía, quiero retruco. El diablo le decía real envido, el Señor le decía falta envido. El diablo dijo quiero y el Señor le dice tengo 33 de mano. Aleluya. Preguntale al que tenés al lado, decirle, ¿vos sabés jugar el truco? Ah, no entiendo nada, pastor, lo que dice entonces. ¿Vos sabés que el truco es un juego de gay? Porque te hacen así, mira, te hacen así. ¿Cuál es ese? El match. Y después, ¿qué tenés para la segunda? Y te hace. Vení, te dice. ¿Y para la tercera? Yo salgo corriendo ahí, aleluya, hermano. Levanta la mano al cielo, decí conmigo, Dios es más poderoso que el diablo. El Señor le decía, escrito está. Le contestaba a través de la palabra de Dios. Queridos hermanos, nosotros somos personas que vamos a contrarrestar todo ataque del enemigo a través de la fe y por la palabra. Por eso vos tenés que estudiar la palabra. Cuando te golpee la enfermedad, cuando te golpee el problema, cuando te golpee la crisis familiar, la crisis económica, vos tenés que soltar palabra. Cuando nosotros soltamos las palabras, queridos hermanos, sobre el enemigo comienza, queridos a ser vencidos por el poder de la palabra de Cristo. Es una guerra de palabras. Tenés un problema, empezá a orar, pero no orándole, pidiéndole al Señor. Cambia tu oración, pedile a Dios, pero si en el nombre de Jesús todo lo puedo. Diablo maldito, estás vencido por las llagas de Cristo. Ya te venció allá en la cruz del Calvario. Eso no lo soporta Satanás. Que vos le mencionas que Él lo venció en la cruz y ha resucitado. Queridos hermanos, es una guerra de palabras y para eso vos necesitas fe de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escucha esto. Dios siempre te va a hablar del acuerdo de la palabra, del acuerdo que vos vas a hacer con Él y con el Señor. Fíjense en cómo le hablaba Dios a algunas personas de la Biblia. El único, vamos a ver uno que está en la palabra de Dios en el libro de Josué. No lo habla porque yo te lo voy a narrar el capítulo 1. Josué, queridos hermanos, ¿cómo le hablaba Dios? Cuando Dios vio a Josué, su mayor predisposición en la tierra, ¿qué es lo que era Josué? Era un soldado. Y vos sos un soldado de Cristo, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos soldados tenemos aquí? Ahora bien, fíjate que Dios nos va a hablar, queridos hermanos, según lo que somos. Por eso cuando Josué le habló, Dios lo habló como soldado. A vos Dios te puede hablar como guerrero o como una persona débil. ¿Qué es lo que sos? Pregúntale al que tenés al lado, ¿qué sos, guerrero o sos débil? A ver cuántos guerreros hay acá. Levanten la mano. Aleluya, está lleno de guerreros. Gloria a Dios. Acá adelante no hay ni una guerrera. No levantaron la mano. El pastor no es guerrero, no levanta la mano. Aleluya. Dios te habla como sos. Fíjense, le vamos a dar, ya vamos a sacar los principios espirituales de la Biblia. Pero lo vamos a traer también a la vida, porque eso es importante. Las mamás que protegen mucho a los varones. ¿Cuántos conocen de esas chicas hermosas, ungidas? Ay, mi amor, vení para acá. ¿Querés que te haga el té? El hijo, 40 años. Ma, ¿me hace un té? Sí, mi bichito. Mi pequeñito de mamá, vos siempre vas a ser el regaloncito de mi corazón. Y las otras endemoniadas, las hermanas, dicen, ¿cómo lo trata este? Pero eso es un daño que vos le estás haciendo a un hijo. Porque a veces el amor daña. Vos no tenés que tratar así a tus hijos. Ay,
quiere, venga, Popochito de mi amor, quiere que yo que le haga la tarea. Le estás haciendo un daño. Porque vos le estás soltando una palabra convenciéndolo que es un tarado, que es un dependiente de mamá. Después cuando se case, en vez de ir a la batalla, a la guerra, queridos hermanos, va a ir a la mamá que le solucione el problema. Vos a tus hijos los tenés que hablar como son, como guerreros. Pon el perfil de Cristo en tus hijos, no el corazón de mamá. Ay, venga, mi amor, ay, no le haga caso a su papá, ese es un diablo, aleluya. Venga conmigo, que yo soy la ungida y yo voy a orar por usted. Y el otro va el pollerudo, ay, viejita. Lo que sos te hablan. Cuando Dios lo vio desmotivado a Josué, ¿cómo lo habló? Como un soldado y un guerrero. Por eso si vos sos el hijo de mamá, ay, pastor, venga a orar por mí. Es que estoy HB. Nadie me ha visitado de la iglesia. Siempre necesitan el arrope de la gente. Entonces Dios, cuando ve ese tipo de cristiano, les tiene que hablar así, porque si no, porque cuando le hablan como guerrero y soldado, no lo entienden. En cambio, cuando Dios lo vio sentado a un guerrero, hermano, vos no te pongas mal si sos un guerrero de Dios y estás viviendo una crisis en tu vida. Es normal. Es normal que estés triste, que tal vez te ocurrió algo inesprevisto en tu vida y tuviste una intención de bajar los brazos. Ahora bien, papá no te va a hablar como ese ejemplo que yo te dije de esa mamá que hace con ese niño maldiciones prácticamente. Te va a hablar como un guerrero. Y cuando se le presentó Dios a Josué, un soldado, un guerrero, uno que estaba preparado, que estaba pasando una situación difícil, Dios lo habló como un general. Josué, levántate. Es como cuando los soldados del ejército, ¡atención! Y se levanta. ¿Eso por qué lo hizo Josué? Porque era un hombre de fe. Era una persona de fe. Y Dios nos habla a través de lo que somos. Cuando Dios te dice, levántate, vos, Josué, tenés que pararte de pie, porque Dios le habla como lo que somos. Ahora bien, tu fe, la fe de Dios, esa persona de fe, te va a hacer una persona distinta. Deja de recibir abrazos para abrigar el alma, el corazón. La fe, queridos hermanos, hace que podamos escuchar la voz de Dios aún en los momentos de crisis. Dios utiliza la palabra de Dios según el perfil de cada persona. Por eso Dios le dijo a Josué, levántate porque tú eres un valiente. Y la fe dijo, oh sí, tienes razón, Señor. Josué estaba llorando. Pero cuando le habló Dios, queridos hermanos, se levantó, se empezó a convencer que era un valiente, que estaba para la conquista, que estaba para la guerra, que estaba para las grandes ligas, porque cuando Dios habla en fe, la gente de fe se levanta. ¿Habrá alguien de fe en esta noche? Vamos, levanta la mano al cielo, decí conmigo, yo soy el Josué de este lugar, aleluya. Dios siempre habla en fe para que vos descubras quién sos. Dios no le dijo, Josué, sos un mañoso. Josué, no tenés cara. Josué, no servís para nada. Josué, con vos no voy a contar. Dios le habló y le dijo, levántate. Dios le dijo, varón, esforzado y valiente.
¿Por qué les soltó una palabra para esforzarse? Levanta tu mano al cielo porque esto es profético. Queridos hermanos, las personas de fe son personas que se esfuerzan semana tras semana para ir y pelear para el enemigo, para robarle la bendición que tiene atada para mi vida. Y a través de la fe y con el esfuerzo salimos victoriosos en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que diga amén? Yo aplaudiría más fuerte, queridos hermanos. ¿Estás enfermo? Levántate, te dice Dios. ¿Tenés un problema? Levántate, esforzate. Te voy a llevar a la guerra. Te voy a llevar al lugar de tu conquista. Quiero que comiences a esforzarse. Queridos hermanos, Dios siempre le habla a las personas de fe. Pero el diablo también le habla a las personas que no tienen fe. Y ahí está la diferencia de los que se levantan, de los que se esfuerzan, de los que son valientes y aquellas personas que van a la batalla a conquistar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Josué, ¿qué es lo que hizo? Escuchó a Dios, lo oyó. En aquel tiempo Dios tenía otros modismos. Le hablaba directamente a los oídos espirituales. Hoy Dios no habla a través de la palabra de Dios. Por eso yo creo en el nombre de Jesús que Dios hoy está levantando a algunos Josué en este tiempo. Personas que van a ir a la batalla, personas que van a conquistar. Hermano, Dios no te llamó para que te sientes. Dios te llamó para que seas un protagonista en la fe. Un protagonista de su reino. ¿Qué hizo Josué? Lo escuchó. Zamarrealo al que tenés al lado y preguntarle con cara de loco, ¿vos escuchás a Dios lo que está diciendo hoy? Levántate y esforzate y sé valiente. Cuando nosotros escuchamos a Dios, queridos hermanos, es ahí cuando recibimos la fe de Dios para conquistar. El miércoles lo pregunté. ¿Qué vas a conquistar de aquí a fin de año? Si hay alguna bonita y está soltero, no le digas aleluya, tócala, Señor. Hermano, la fe sirve para conquistar. El que está enfermo tiene que a través de la fe conquistar su salud. El que vive pobre, el que no tiene trabajo, tiene que conquistar el crecimiento económico, financiero para su familia. ¿Cuántos me dicen amén? El que quiere entrar en el mover espiritual de los milagros, de las sanidades, tiene que ir a esos lugares, soltar palabra de fe. Y el poder de Dios, queridos hermanos, se conecta con la gente que escucha, porque Dios está dando fe. El segundo principio que quiero hablarte, que la fe no se habla, sino que la fe se grita. Acá hay muchos gritones. ¿Cuántos conocen gente que grita en la casa? A ver, mujeres y ay, aleluya. Allá, hermano, tócalo, no le vamos a decir quién es, pues si se va a enojar la mujer. Aleluya. Leo, ¿conoces alguna gritona? No digas amén. Vamos a ver este principio de Dios. Vamos al libro de San Marcos, el que leímos, capítulo 10, verso 46. Escuchen esto. Esta es la historia de Bartimeo, muchos la conocen. Era un ciego y por ser ciego estaba prohibido de muchas bendiciones y no podía conectarse con tantas cosas que nosotros nos conectamos diariamente. Era una persona que estaba incapacitada físicamente. Tenía un estado depresivo, angustiado, vivía de lo ajeno y de lo prestado y sobre todo también estaba olvidado por todos. Se cree que en aquel tiempo, queridos hermanos, este tipo de persona, porque cuando vivía en la época del Señor, la gente se trasladaba por caminos que había hecho el poder romano. No era como ahora que tenemos el bondi, el taxi, el remis ahí del hermano Alejandro, lo llamo, me venía a buscar, te va y te lleva. No. Aquellos tiempos era todo caminando. Y las personas incapacitadas, las personas que, como los ciegos, los paralíticos, se ponían al costado de esos caminos
¿Y qué hacían? Lo mismo que hoy hacen, a pedir plata para una monedita. Eran olvidados, eran despreciados. Era una persona incapacitada físicamente, era ciego, estaba olvidado. Muchos de sus familias lo usaban a este tipo de gente para ir a pedir, los dejaban ahí. Bartimeo era así. Ahora bien, ¿qué necesitaba este varón? Una transformación y un milagro de parte de Dios. Pero este ciego, a pesar, queridos hermanos, de estar incapacitado físicamente, tal vez su autoestima era baja, era olvidado por sus familiares, no se sentía con derecho a nada, tenía algo extraordinario, que era fe en Cristo. Y este es el mejor ejemplo, queridos hermanos, que nosotros podemos predicar de la palabra de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, que no importa la situación que vos y yo estemos viviendo, porque para el que tiene fe, todo es posible. Vos podés estar allí olvidado por tus hijos, vos hoy podés venir a la iglesia, tener un problema grave físicamente, podés estar ciego, podés no escuchar, te cuesta caminar, podés tener cáncer, podés tener hipertensión, diabetes, lo que le llame. Pero si vos tenés fe, las enfermedades empiezan a temblar. Porque este hombre estaba olvidado. Pero fíjense en cómo empieza la historia, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús, hermano, ¿cómo se despertó la fe de Bartimeo? Por el oír. A ver, tocale una oreja de nuevo, o soplale, así, en el nombre de Jesús. Éfrate. Ábrete oreja. ¿Vos sabés que Jesús usaba eso? Él soplaba y decía, Éfrata, Éfrata. Decía, ábrete. Y los ciegos empezaban a ver, o los sordos empezaban a escuchar. Oír. Él estaba enfermo, él estaba mendigando, él estaba olvidado, él no era tenido por en cuenta de nada, pero por lo menos tenía una capacidad motriz en su cuerpo que le despertó la fe, escuchar. Hermano, vos podés haber venido sin trabajo, tal vez tu matrimonio está a punto de destruirse, tenés problemas con tus hijos, podés tener graves problemas económicos, pero tenés una virtud. Que hoy Dios empiece a transformar tu vida porque estás escuchando. Las cosas más importantes que tenemos en nuestro cuerpo son nuestros oídos. Escuchamos. Escuchamos a Dios. Este ciego, queridos hermanos, tenía la llave para el milagro, que era escuchar. Muchas veces hoy la iglesia la ha hecho el mismo pueblo, o tal vez la intencionalidad de algunos pastores o siervos o consiervos, queridos hermanos, creer que el que tiene el milagro somos nosotros. Las manos aquí están. No, hermano. Los milagros se empiezan a producir cuando empezamos a escuchar. A este ciego nadie le había puesto la mano, nadie le había dicho venite a la iglesia, nadie lo tenía en cuenta, pero tenía algo, tenía la llave para el milagro, empezar a escuchar. ¿Qué te quiero enseñar, querido hermano, en esta tarde? Que si vos hoy escuchás a Dios, hoy vos le prestás atención a Dios, la palabra de Dios puede producir el milagro y la sanidad que vos necesitas en tu vida. Bartimeo, ¿qué es lo que hizo? Escuchó. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó, que dice, a dar voces. La segunda llave que tenía, y nos enseñan las Escrituras, que para recibir un milagro no hay que quedarse callado en el mundo espiritual. Hay gente que no recibe milagros porque tienen miedo de hablar con Dios, tienen miedo de decirle y gritarle a Cristo, Señor, yo necesito un milagro.
Las voces del infierno no solo atan los oídos, sino atan nuestra lengua para confesar y para pedirle ayuda a Dios y pedirle ayuda a Cristo. Bartimeo, cuando escuchó que estaba pasando Jesús por ese lugar, él se había averiguado, él estaba buscando el tiempo para conectarse. Él había escuchado algo de que este tal Jesús hacía milagro y lo esperó en ese lugar. Y cuando lo escuchó, empezó a gritar, a dar voces: ¡Jesús! ¡Ten misericordia de mí! ¡Hijo de David! Se paró el ciego, revoleaba la capa. Jesús! Y había una multitud, se cree que 2,000 personas iban caminando con Jesús. Y muchos le decían al ciego: ¡Oh, cállate! ¿No ves que lo vas a molestar al Señor? Y dice que cuanto más lo callaban, él gritaba más fuerte. Por eso yo te digo, levanta tu mano al cielo, porque esto es profético. Los gritones, no lo digas vos, lo voy a decir yo, tócalo, Señor. Los gritones, levante la mano al cielo. Los gritones en el mundo espiritual son las personas que están a punto de conectarse con un milagro de Dios. Bueno, pues si le vas a aplaudir, aplaudir. Pero no es de los gritos que vos escuchás en su casa. Eso es otra cosa, hermano. No confundamos. No es ese grito que vos decís, que dice: ¡ay, cállate, Satanás! Aleluya. Y vos te quedás ahí medio. No te estoy hablando de eso. Son esos gritos del alma, el grito del espíritu. Decían: cállate, no lo molestes al Señor. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Pero él clamaba mucho más. Querido hermano, son guerra de voces. Cuando vos empezás a orar en la fe, cuando vos tenés un clamor delante de Dios en la fe, el diablo, que muchas veces utiliza gente, va a querer apagar la fe. Esos son los dardos del enemigo para apagar la fe. Por eso, si vos estás en un proceso y te sentís como este ciego que estás atado a una enfermedad, a una promesa, van a haber guerras espirituales donde vos le vas a decir: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Por las llagas de Cristo yo ya he sido sanado y curado. Y el diablo va a soltar otras palabras y vos no lo tenés que escuchar. Tenés que seguir confesando, tenés que seguir gritando, tenés que seguir escuchando. Por eso la fe no es la que produce, la fe que produce milagros no es para todos, son para guerreros. Vos tenés que levantarte como Josué. No te enamores del fracaso, no te enamores de la enfermedad, no te enamores de los problemas familiares. Vos tenés que levantarte, pelear en el nombre de Jesús, conquistar y seguir clamando hasta que Jesús se detenga en tu vida. Escucha esto. En los planes de Cristo, ese día Bartimeo no estaba. Él había hecho una agenda porque Jesús se levantaba todas las mañanas. ¿Para qué? Para ir a hablar con su papá, y el Señor, nuestro Padre, le daba una agenda. Bueno, vas a hacer esto, vas a ir a aquel, vas a ir a aquel lugar, vas a ir allá a visitar a la hija de Jairo que está por... Y Jesús ya sabía. Pero Jesús pasaba por casualidad por ahí. No estaba en su agenda. Pero la fe de este Bartimeo hizo que Jesús se detenga y cambiara su agenda. La fe, queridos hermanos, le llama la atención a Dios. Porque él iba caminando, este hincha River que tengo. Iba caminando y este empezó a gritar y los otros lo hacían callar. ¿Por qué? Porque hay gente, queridos hermanos, que creen que Jesús es exclusivo para ellos. Ay, que se calle ese molesto que está gritando. Pero cuando Jesús lo escuchó por la fe, se detuvo. Hermano, ¿vos querés que Cristo hoy se detenga en tu vida?
Tenés que soltar fe. Tal vez vos decís, pero ¿qué se va a acordar de este ciego, de este enfermo, de este menesteroso? Nadie se acuerda de mí. La fe detiene al Señor. Y tal vez, queridos hermanos, Cristo hoy vino por el pastor, por Alejandra, por Luchi, por Vicky, y en su agenda tenía hacer un milagro, pero alguien que nadie lo tenía en cuenta, alguien que nadie lo conoce, hoy suelta fe y le grita a Cristo: Señor, ten misericordia de mí. Jesús, ¿qué hace? Se detiene. La fe detiene y cambia la agenda de Dios. La fe, queridos hermanos, es que Dios se detenga en tu vida, en tu hogar, en tu casa, en tu persona, en tu iglesia, en tu barrio, y que te digas: Laura, ¿qué quieres que yo te haga hoy? Queridos hermanos, el poder de la fe es tremendo. Dios no se detiene en nuestra vida para ayudarnos y para revertir la maldición que tal vez estamos llevando de años, si no hay fe, si no soltamos fe. Entonces Jesús, deteniéndose, levanta la mano al cielo y hacelo con fe esta confesión. Decí conmigo: hoy el Señor se va a detener para escucharme. Mandó a llamarle y lo llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Ay, papá, qué hermoso, ¿eh? Nadie nunca se había detenido sobre su vida. Tal vez algunos se habían detenido para darle unas limosnas, pero se detuvo el Creador, el Dios que hizo el universo, el Dios que también había creado a Bartimeo, y lo mandó a llamar. La fe abre puertas de conversación con Dios y con mi persona. Hay mucha gente que dice: pastor, pero yo oro y no me contesta Dios. ¿Por qué? Porque no hay fe. Cuando vos tenés fe, queridos hermanos, Dios se detiene. Cuando vos empezás a tener fe, Dios hace un parate. Cuando vos empezás a tener fe, Dios dice: ¿qué necesitas? Empieza ahí la relación de conversación. Sin fe no hay relación. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Esta pregunta, queridos hermanos, tiene poder de impartición divina cuando primero hay fe en nuestro corazón. Yo sé que todos los que estamos aquí necesitamos algo de Dios. Algunos necesitan milagros grandes, otros necesitan sanidades, otros necesitan restauración, otros necesitan impartición milagrosa para que se revierta una situación en la vida, pero todos necesitamos algo de Dios. Y Dios te pregunta: ¿qué querés que haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Este era un ciego que había perdido la vista. No era que era un ciego que había sido ciego de nacimiento. Tal vez tuvo una enfermedad, tuvo un accidente y por el destino de la vida perdió. Por eso le dice que recobre la vista. Y Jesús le dijo: escuchen esto, hermano, porque acá está la clave. Dios no se conmueve por tu situación. Él no se conmovió porque era ciego, porque era un mendigo, porque era una persona olvidada, sino que se conmovió en el espíritu. Y ahí vemos la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: vete, tu fe. ¿Qué le llamó la atención a Cristo de este ciego? Fue la fe. La fe nos hace distinto a los demás. Míralo al que tenés al lado y fíjate si es una persona de fe. No te hace ni lo que haces, ni lo que servís, ni por lo que sos. Lo que te hace distinto
instinto de todas las personas del mundo y sobre todo de la iglesia es la fe. Porque Jesús no le dijo, mira, yo te voy a sanar porque me das lástima. Yo te voy a sanar porque no quiero que seas más ciego. Jesús dijo, tu fe hoy te ha salvado. Hoy te ha sanado. Por eso, querido hermano, si hoy vos veniste con una expectativa de Dios y has escuchado a Dios, y hoy vos estás sintiendo impartición del cielo a través de Cristo a tu espíritu y a tu corazón. Y estás sintiendo en este momento que tu corazón se está llenando de fe. Dios te dice, tu fe está a punto de producir un milagro. El que hace los milagros es Cristo. Pero la llave para que sucedan los milagros es la fe. Vete. Tu fe te ha salvado. Ahora bien, imagínate de repente, se abrieron los ojos. Vamos, decí conmigo, de repente se viene el milagro para mi vida. Zamarrealo al que tenés al lado, decirle, Dios no necesita mucho tiempo para hacerte milagro. Aleluya. Y lo vio a Jesús, vio a Juan, a Pedro, vio ahí a todos los discípulos, a María Magdalena, la otra María. Y dijo, ¿qué hizo? Dice que recibió la vista, dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. No solo esa fe produjo, queridos hermanos, el milagro para salir del problema actual que hacía que esa persona no podía caminar en la vida, sino que esa fe también fue una fe que produjo otro milagro, seguir al Señor en el camino de la fe. Por eso, yo te digo de parte de Dios en esta noche, ¿necesitas un milagro? ¿Necesitas una sanidad? Inclina tu rostro. Tal vez en este día, hoy, has venido con expectativa de Dios para que Dios haga algo en tu vida. Tal vez estás desmotivado, triste por la situación que has estado viviendo. Hoy Dios te habla para que nuevamente te levantes, para que nuevamente creas. Lo primero que yo haría en tu caso, querido hermano, es pedirle a Dios que abra mis oídos espirituales para que comience a través de su palabra el crecimiento en mi fe. Hay personas que no quieren que vos salgas de donde estás. El diablo no quiere que vos sanes. El diablo no quiere que salgas de ese problema. Pero no lo escuches más. Escucha a Dios. Y empecemos a usar desde hoy este principio, gritar y gritar y gritar hasta que se rompa ese obstáculo, esa pared, ese muro que hace que Cristo no esté en mi entorno. No te quedes callado, grita en el Espíritu, clama a Dios. Para que a través de los gritos de fe, como lo hizo Bartimeo, Jesús te ponga hoy en su agenda. A veces el cielo no se abre cuando vos gritas una sola vez. Bartimeo gritó una vez y no dio resultado. Pero él conocía este principio que si seguía gritando y gritando y repetía el grito en la fe, Jesús se iba a detener en su vida. El cielo se abre. El milagro viene cuando los hijos de Dios repiten y gritan hasta que el milagro suceda. Dios te dice en esta noche, hijo mío, hija mía, sigue gritando fe.
Y verás en tu vida, serás testigo fiel, cómo yo me detengo y entrarás en mi agenda para que yo haga el milagro que necesitas. No importa si hoy no estabas vos en la agenda de Dios, tu fe hace que vos seas protagonista en esta noche. Suelta fe, habla con Dios. Si falta fe, dile a Dios: Señor, dame más fe. Llena de fe en mi vida. Yo creo en ti que tú eres un Dios de milagro. Creo en ti que tú puedes sacarme de las drogas, del alcohol. Yo creo que puedes restaurar mi familia. Yo creo, Señor, hoy yo lo creo, porque tu palabra lo dice y lo respalda. Para que el que cree, todo es posible. Creo que hoy tú puedes sanar. Hoy puedes hacer un milagro. Tenemos que lograr en esta noche que las palabras de Jesús sean las mismas, Bartimeo. Iglesia, vete, porque hoy tu fe te ha salvado y te ha sanado. Créelo.